Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a volver a hablar de Hamster Kombat. Concretamente os voy a hablar de a qué precio podría llegar y cómo podría llegar a lanzarse el token, en qué condiciones, qué nos vamos a llevar nosotros, etcétera, etcétera. Así que si estáis interesados en todo ello, vamos con la intro y ahora lo vemos. Bien, en primer lugar, esto ya lo he comentado en otro vídeo, pero simplemente por si vosotros no habéis visto ese vídeo, os lo voy a dejar ahora mismo en la parte superior. Que sepáis que en principio, y a menos que esto pues vayan a hacer algún cambio o haya algún tipo de retraso, el lanzamiento del token, es decir, el TGE, el evento de generación del token, tendrá lugar en el mes de julio de 2024. Como ya anticipé en ese vídeo, personalmente creo que será hacia mediados o hacia finales de este mes, pero de todas formas es algo que no sabemos. Yo entiendo que esta gente intentará alargar lo más que pueda la gallina de los huevos de oro, porque la verdad es que el juego está funcionando muy bien, hay mucha gente en él, pero al fin y al cabo pues también les conviene el no agotar demasiado esta fórmula y pasar a una siguiente fase como lo hizo en su día Notcoin. Otro detalle muy importante también es el saber qué nos va a corresponder a cada uno, porque aquí hay diferentes factores. Por un lado tendríamos las monedas, nuestro balance, después también tenemos lo que sería nuestro rango, en mi caso pues sería rango master, sería un 8/10, también tenemos las ganancias por hora y después había unos factores, pues pueden ser secundarios, que mucha gente a lo mejor no está teniendo en cuenta, pero que puede ser que sean multiplicadores. Por ejemplo, las tareas que hayas completado, los cifrados diarios que hayas completado, los combos diarios que hayas completado y asimismo los niveles que puedas tener en las diferentes tarjetas, tanto de Marques como de PRT Antin, Legal y Specials. O asimismo, pues las tarjetas, las nuevas tarjetas que hayas comprado, etcétera, etcétera. Incluso las oportunidades que te hayas perdido. No sé, simplemente estoy lanzando esto al azar. Sí que es cierto que tenemos una certeza y esa certeza, pero mucha gente yo creo que también se la está tomando al pie de la letra, sería esta que la propia cuenta de Hamster Kombat ha dejado muy clara. Y aquí nos dicen que la ganancia por hora supera al balance de monedas y lo repiten hasta 3 veces, ¿vale? Entonces pues ellos ya dejan claro que en cuanto a los criterios de cara al airdrop, este pues va a ser un criterio que va a estar por encima del balance total que tengamos de monedas, pero nosotros no sabemos exactamente si el balance de las monedas, a lo mejor al ser demasiado bajo, pues puede ser un excluyente o algo así por el estilo. Me lo estoy inventando. Simplemente quiero que entendáis eso, que no sabemos hasta qué punto unos criterios u otros van a ser excluyentes o van a ser más o menos multiplicadores, etcétera, etcétera. Da la sensación de que justamente las ganancias por hora va a ser uno de los criterios más importantes, pero yo también entiendo que, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga unas ganancias por hora de 1,06 millones ahora mismo en el rango master, que por ejemplo una persona que tenga esta misma capacidad pero que esté por ejemplo en una categoría inferior como puede ser diamante. Yo entiendo que en principio se debería tener en cuenta primero el rango que tengas tú, después la ganancia por hora y a continuación a lo mejor estos factores secundarios. Uno de ellos serían las monedas, pero como nosotros tampoco sabemos cuándo es exactamente que se va a tomar el snapshot, que se va a hacer la instantánea, conviene tampoco dejar a cero esto de aquí por si fuera en algún caso excluyente. No lo creo porque me imagino que si eso pasara habría bastantes cabreos, pero no sé, es decir, al fin y al cabo pues nosotros no sabemos exactamente qué criterios van a tener en cuenta. Si lo queréis ver, por ejemplo en mi caso, yo ahora mismo ni siquiera me encuentro dentro de las 10.000 personas que están en el rango master, por tanto puede ser perfectamente que este sea también un criterio excluyente, es decir, que tú dentro del rango en el que estés dentro de las 10.000 personas y todas las demás personas que no estén ahí pues a lo mejor se queden fuera. Me lo estoy inventando, ¿vale? No estoy diciendo que esto vaya a ser así, no lo sé, es decir, realmente los únicos que lo saben son ellos. Después también es cierto que últimamente está habiendo bastantes problemas de cara a aquellas personas que intentan conseguir sobre todo el combo diario, pero hay algunas cartas que te piden referidos, ¿vale? Yo ya os he dejado un enlace en la descripción que os lo vuelvo a dejar por si queréis dejar vuestro referido para que de esa forma puedan entrar otras personas y podáis tener al menos 4 o 5 amigos y de esta forma optar a esas tarjetas que sobre todo al principio cuesta mucho de conseguir. Después la verdad es que ya tampoco son demasiado relevantes, pero eso ya es un hándicap que está excluyendo a mucha gente, que mucha gente a lo mejor no va a poder optar a este combo diario justamente porque no es capaz de crearse esas cuentas. Hay gente que incluso se está comprando
comprando tarjetas virtuales o números virtuales para tener más de una cuenta de Telegram en el mismo teléfono móvil, o incluso está convenciendo a familiares para que creen cuentas, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que este es un juego que sobre todo se está jugando muchísimo en países de Sudamérica, países, pues a ver, es decir, sin faltar a nadie al respecto, países muy pobres como Venezuela, que mucha gente ha visto el filón que ha habido con Notcoin y que esperan que sea algo parecido con Hamster Combat. Sinceramente, y bueno, ya os voy dando unas pinceladas, yo no creo que esto vaya a ser así. Vale, siento desilusionaros, pero sinceramente a mí me extrañaría mucho que aquí nos vayamos a llevar un airdrop tan interesante como el que se dio con Notcoin. Más que nada porque aquí me da la sensación, y aunque no tenemos datos exactos, de que hay muchísima más gente realizando las tareas y al final la financiación, sinceramente, tampoco creo que sea demasiado elevada. Después, desde mi punto de vista, mucha gente está cometiendo el error de comparar Notcoin con este Hamster Combat. A ver, yo entiendo que lo puedan comparar básicamente pues porque sería el mismo sistema de juego, simplemente presionar la pantalla. Notcoin pues además ha tenido mucho éxito, la verdad, a pesar de que pues nadie le auguraba que tuviese ese éxito. Ambos están en la blockchain de Toncoin, etcétera, etcétera. Es decir, había muchas similitudes, pero están las diferencias donde yo creo que a lo mejor no va a tener ese éxito que muchos esperan. Para empezar, en su día Notcoin era prácticamente un desconocido, es decir, había muchísima menos gente que utilizaba esto o que por lo menos tenía fe de que realmente pudiesen llegar a tener un beneficio importante jugando a este juego. Y la primera diferencia que nos encontramos es en relación a los tokenomics. Aquí podemos ver que en su día pues a mí no me pareció que fuera muy buena idea, pero al final la jugada le salió muy bien. Notcoin tenía desde el primer momento todo el supply en circulación, un 3% se destinó al launch pool de Binance, pero el 100%, es decir, el máximo de tokens en circulación iba a estar disponible desde el primer momento, y esto normalmente pues suele hacer que la gente venda y que el token baje de precio, pero en este caso no solo no pasó eso, sino que además el token se revalorizó, que fue a lo mejor pues algún tipo de estrategia, etcétera, etcétera, no lo sé, pero la verdad es que la gente que participó de este airdrop, que estuvo participando del juego, se quedó bastante contenta. Por lo que tengo entendido, se llevaron aproximadamente algo más de unos $100 o así, y la verdad es que todos se quedaron bastante satisfechos, y hay mucha gente que espera que más o menos pase exactamente lo mismo con Hamster Combat, o que incluso todavía esto pues sea mejor, porque se basan sobre todo en que hay más personas. Pero para mí, que haya más personas, que el proyecto tenga más publicidad, etcétera, etcétera, no siempre es positivo, porque si al fin y al cabo hay una financiación y esa financiación hay que dividirla en más usuarios, pues al final lo que va a pasar es que va a tocar a menos, que es justamente lo que ha pasado con muchos airdrops muy farmeados, como por ejemplo el de Layer Zero, el de ZK Sync, etcétera, etcétera. Eran proyectos muy bien financiados, pero donde había muchísima gente expectante porque tocara ese airdrop. Y al final, pues esto es como el milagro de los panes y los peces. Si hay muchísima gente a la cual le tienes que dar un airdrop, pues va a tocar a menos, es decir, no hay mayor misterio. Entonces, si nos venimos aquí a algunas páginas web, vamos a poder ver en la página oficial cómo actualmente no podemos acceder al white paper de Hamster Combat. Esto lo quiero dejar claro porque después vamos a ver un documento que en teoría no es oficial o que está sujeto a cambios. Entonces puede ser que todo lo que yo os cuente simplemente se quede totalmente en agua de borrajas, porque no tenemos forma de comparar o porque ese documento ha variado. De hecho, nos vamos a ayudar siempre de páginas externas que tampoco son fiables del todo, y después también veréis por qué. Pero aquí podéis ver lo que os comentaba, es decir, en el caso de Notcoin, el circulating supply sería exactamente el mismo que el total supply. Por tanto, pues todos los tokens en circulación, no hay nadie que pueda dumpear, salvo los que ya han invertido en ese token. Y aquí podemos ver las diferentes rondas, que como os digo, no estoy 100% seguro de que hayan sido así. Un 3% fue para el Binance Launch Pool, que esto sí que es comprobable. Un 78% fue para la minería, un 9% para la fundación del ecosistema, un 5% para incentivos de la comunidad y otro 5% para el desarrollo. En principio, pues unos tokenomics bastante bien distribuidos. Eso sí, la verdad es que fue toda una sorpresa que no dumpeara cuando se lanzó el token. En el caso de Hamster Combat, vamos a venirnos primero a lo que serían los tokenomics que en principio estaban en la página web. Serían estos de aquí, ¿vale? Estamos hablando de 10.000 millones o 10 billions de tokens, y aquí podemos ver algunas cosillas muy interesantes, ¿vale? Por un lado, que hay una ronda para calls. Estos serían influencers. Supongo que serán influencers de habla inglesa y algo así por el estilo. Bien, estos de aquí tienen una cantidad bastante grande. Estamos hablando de 825 millones. Después tenemos que el airdrop inicial sería de solamente 100 millones. Estamos hablando, si no me fallan los cálculos, de un 1%. Es decir, un 1% para todos a repartir en el airdrop. Y lo que se nos va a desbloquear al principio solamente va a ser un 20%. Repito,
repito, si esto es como debería ser. Esta gente, como podemos ver, ha entrado a un precio de 2 ceros 10, es decir, que han entrado a un precio mucho más bajo, por tanto, en principio cuando salga van a tener prácticamente un por 2 asegurado. Eso sí, solamente se les va a desbloquear un 10% al inicio, después tienen un mes de cliff y vesting entiendo que de 3 meses. Después también tenemos una IDO, esta IDO la verdad es que fue pequeñita, estamos hablando pues de un 0,25% o así aproximadamente del total supply, pero eso sí, esta gente va a tener un 100% del supply desbloqueado al inicio y estarían comprando el token al doble de los de la ronda de los calls. Después también tenemos para partnerships, que como podéis ver la partida para partnerships, es decir, para colaboraciones, sería bastante más grande que por ejemplo tienen la gente del airdrop. Sí que es bueno que en este caso pues no vamos a tener ningún tipo de desbloqueo, y esto asimismo pues ya lo voy a dejar dicho, es decir, no tienen ni ellos, ni el equipo, ni la liquidez, ni tampoco los incentivos de la comunidad, que esto la verdad que me extraña un poquito. Pero bueno, sí que es cierto que aquí no hay nada de cliff y una vez que tenemos ya el token hay un vesting de 25 meses. Pero como os digo, es decir, bastante más cantidad ya para partnerships, todavía una cantidad más grande para el equipo, para la liquidez del token estamos hablando de la misma cantidad que para el airdrop, y después la mayor parte de incentivos a la comunidad serán estos 7,6 billion americanos. Entiendo que aquí lo que quieren hacer esta gente es que tú sigas utilizando el juego, es decir, este tipo de incentivos irlos utilizando para que la gente que siga utilizando el juego o lo que desarrollen a mayores lo sigan haciendo, y por tanto, y repito, aquí los tokenomics no tendrían nada que ver con los que tenemos actualmente en Notcoin. Aquí va a haber muchos desbloqueos, quizás no al principio, pero sí a posteriori, y después ya veremos cómo se comporta este token según vaya pasando el tiempo. Pero fijaos en un dato muy significativo y que yo creo que es delatador, es decir, estamos hablando de aproximadamente un valor en el listado de unos 250 millones, y sin embargo el full diluted value sería de 20.000 millones, es decir, para que os hagáis una idea de lo que faltaría por desbloquear en el tiempo. O consiguen darle muchísima utilidad y mantener a la gente entretenida, o si no, pues los dumpeos en principio le harán daño. Es cierto que también va a depender muchísimo de cómo vaya el mercado, pero bueno, tener eso en cuenta. Más que nada, pues alguno de vosotros esperáis que os vais a llevar un airdrop muy grande, que ojalá que sí, es decir, ojalá que sí, pero más que nada, para no llevarse decepciones, conviene tener esto en cuenta. Y os decía más que nada que tampoco hagáis mucho caso de ciertas herramientas, porque por ejemplo, la misma herramienta para Hamster Combat sí que podemos ver que aquí tendríamos los porcentajes, pero no coinciden, porque por ejemplo aquí para partnerships le asigna un 76%, cuando esto en principio, si no recuerdo mal, era para incentivos de la comunidad. Entonces pues no tendría absolutamente nada que ver, como podéis ver aquí. Es decir, aquí por ejemplo se han equivocado y han puesto estos datos cambiados. Entonces no sé si exactamente en el caso de Notcoin sería tal que así, pero sí que es cierto, y lo hemos podido comprobar con Binance, que la liquidez está totalmente desbloqueada, y de hecho nos podemos venir aquí por ejemplo a CoinGecko y podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos ver cómo el supply circulante es el mismo que la cantidad total. Bien, todo el rollo que os he soltado hasta ahora básicamente lo he hecho para que os deis cuenta de hasta qué punto es complicado saber cuánto vamos a poder sacar, porque básicamente estamos especulando, no sabemos ni siquiera qué criterios van a utilizar. Vamos a utilizar por ejemplo un criterio que me parece lógico, aunque sé que puede ser polémico, que mucha gente a lo mejor puede que no esté de acuerdo, y va a ser un criterio lineal, porque seguramente que no será lo mismo, como ya os he comentado, estar en un nivel, en un rango alto, estar en un rango bajo, tener pues mucho poder de minado a tener poco. Pero claro, tampoco vamos a ir haciendo estimaciones según el rango que tenga cada uno. Entonces vamos a hacer más o menos una media de lo que podríamos llegar a llevarnos, ¿vale? Estamos hablando de que hay 10 rangos y estamos hablando de que cuando tú ya eres más del 10.000, en cuanto a ese rango en el cual estás, en principio pues ya te pone como más del 10.000. Eso puede ser un indicio de que a lo mejor si eres más de ese 10.000, pues a lo mejor te quedas sin airdrop. Entonces estaríamos multiplicando 10.000 por los 10, estaríamos hablando de 100.000 personas. Si fuésemos solamente 100.000 personas y estamos hablando de que vamos a distribuir un airdrop de 100 millones de tokens en valoraciones de 0,002, sería el precio inicial, ¿vale? En principio yo sé que el precio sería más alto, pero vamos a ponernos en la situación más conservadora y la situación pues en principio menos beneficiosa para nosotros. Estamos hablando de 100 millones de tokens a una valoración de 0,02 y habría que dividirlos entre 100.000 personas, y esto nos daría la
friolera de $2 para cada persona, con lo cual sería un airdrop bastante pobre. Y si calificasen más de estas 100.000 personas, todavía estaríamos hablando de un airdrop más bajo. Pero bueno, vamos a venirnos al pre-market y vamos a ver los precios en los cuales se estaría moviendo. Para aquellos de vosotros que no sepáis lo que es el pre-market, estos son mercados que ponen a disposición tanto los exchanges centralizados como los descentralizados para que los usuarios puedan tradear ciertas criptomonedas antes de que salga. Esto muchas veces puede ser indicativo del precio y en otras ocasiones es simple manipulación. De hecho, últimamente hemos visto bastante manipulación en este sentido en cuanto al hecho de que se buscaba pumpear artificialmente ciertos precios y después normalmente pues solía bajar de precio. Entonces pues tampoco lo tengáis demasiado en cuenta. Pero aquí estaríamos viendo, por ejemplo, en Gate.io precios de $0,38 por cada uno de los tokens, el cual sería un precio mucho más elevado de estos 0,002 y que sinceramente pues a mí me parece una multiplicación muy bestia. Pero si nos venimos por ejemplo aquí a Bitget, podemos ver cómo más o menos sería ese mismo precio. Entonces, en fin, tener un poquito de cuidado con esto porque muchas veces son pampeos artificiales. Asimismo, mientras estaba echándole un vistazo a esto, también he podido ver cómo aquí en Bitget sí que nos dan algún dato interesante acerca de ciertos partnerships importantes que estarían detrás. Por un lado tenemos a GoBit Hedge Fund y asimismo también tenemos a otro exchange centralizado que de momento no está confirmado, que se llama BingX, y es probable que si realmente esta información es real y si tienen partnership con ello o incluso son inversores, que seguramente también este token se vaya a listar en BingX. Pero bueno, volviendo otra vez a lo que nos ocupa, que no es más que saber cuánto nos puede tocar del airdrop, si respetáramos las mismas 100.000 cuentas, que ya os digo yo que sinceramente no creo que lo hagan así, porque seguramente habría bastante cabreo si solamente calificaran 100.000 cuentas, más o menos el precio a $0,38 sería un airdrop bastante decente. Estamos hablando de unos $380. Y si por ejemplo le ponemos que calificaría 200.000 cuentas, estaríamos hablando de un precio promedio de $190. La verdad no es mucho, pero bueno, seguramente estaría bastante bien. Y ya si doblamos esta cantidad, estaríamos hablando de un airdrop muy parecido al que nos dio en su día Notcoin. A partir de aquí, si el precio baja o si califican muchas más personas, pues evidentemente el precio va a bajar. Al final es lo que os comentaba al principio. Es decir, hay un dinero, hay que distribuirlo entre determinadas personas. Si califican más personas, toca menos a repartir. Y si califican menos, la cantidad a repartir es mayor. Asimismo, también hay que tener en cuenta que aquí el airdrop no es líquido. Solamente nos estaríamos llevando un 20% por adelantado, es decir, que podríamos vender de la cantidad total que vamos a recibir de ese airdrop. Pero como os digo, todo esto son especulaciones. Como podéis ver, pues también lo he hecho con cantidades de usuarios bastante bajas. Estamos hablando de menos de medio millón de usuarios y estamos hablando de que se calcula que hay varios millones, varias decenas de millones de personas participando en este airdrop. Yo sinceramente no sé cómo lo van a hacer, pero o bien utilizan algún tipo de criterio excluyente o si no va a ser muy difícil que nos dé una allocation muy grande, a menos que el token salga a unas valoraciones que en principio no se estarían tradeando, no se están contemplando actualmente en premercado. Soy consciente además de que este análisis puede enfadar a más de una persona, pero yo no estoy aquí para deciros simplemente pues lo que queréis oír, sino para deciros lo que pienso. Si no, para eso no haría vídeos. Y también sé que muchas personas me dirán, bueno, pero con el caso de Notcoin había aproximadamente unos 35 millones, creo recordar que eran así, de usuarios y todos recibieron monedas. ¿Por qué en este caso no va a ser así? Y eso yo creo que más o menos ya ha quedado explicado por el tema de los tokenomics. Es decir, si los tokenomics fueran como en el caso de Notcoin, donde se distribuyó toda la liquidez de golpe, sí que se podría hacer de esa forma. Pero en este caso, y teniendo en cuenta que los tokenomics en un principio, porque no sabemos exactamente si van a ser los tokenomics definitivos, pues solamente se va a distribuir un 1% para el airdrop, estaríamos cambiando totalmente de paradigma. Sí que es cierto que aquí también tenemos un parámetro en principio positivo, que sería el tema de los desbloqueos, pero el market cap que tendríamos al principio para el airdrop y para las demás funciones sería muy bajito. Y vuelvo a repetir también algo que ya he comentado a lo largo del vídeo. En principio aquí habría también más jugadores. Creo recordar que he visto alguna publicación donde se hablaba incluso de más de 125 millones de jugadores, por lo menos más de 100 millones de jugadores. Es cierto que muchas de esas cuentas seguramente no serán activas, a lo mejor pues pongamos que hay como mínimo unos 30 millones de jugadores habituales, pero no podemos esperar que con un airdrop tan bajo y en base a los parámetros que en este momento conocemos, llevarnos una allocation muy grande. Sí que es cierto que a lo mejor puede ser que intenten premiar a todo el mundo, pero que las personas que a lo mejor pues tienen un ranking más bajo con respecto a los parámetros que ellos van a establecer
establecer para el airdrop, finalmente pues no les haya merecido la pena el estar farmeando durante tanto tiempo porque no han conseguido llegar a unos rankings muy altos. Ya os digo, esto es simplemente mi opinión, puedo estar totalmente equivocado, acepto por supuesto críticas, está sujeta también a poder cambiar porque al fin y al cabo, como podéis ver, los cálculos están hechos sobre unas bases que no son para nada sólidas, pero bueno, en este momento creo que es el análisis que se puede hacer. Nada más, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, uniros a chat de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación, os dejo también un par de vídeos muy interesantes. ¡Hasta luego!